todos. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, supongo que se van a ir incorporando sus demás compañeros a medida que vayamos avanzando, pero voy a hacer como una especie de recapitulación de algunos elementos importantes a tomar en cuenta para el desarrollo del perfil. Vamos a hablar hoy de los objetivos de investigación. Ya habíamos llegado hasta el punto de objetivos, ¿no? Y les había empezado a recomendar de que los objetivos siempre deben ser elaborados en base a verbos infinitivos y que estos verbos infinitivos deben indicar una acción de investigación. Les he preparado unas diapositivas para que podamos ver cómo trabajar con los verbos al momento de plantear los objetivos. Y después de eso ya vamos a entrar al siguiente punto que tiene que ver con el marco teórico, con los estados de la investigación y con el marco teórico en concreto. Entonces, eso es lo que vamos a ver, estimados y estimadas estudiantes. Les ruego por favor su total atención. Si es que existieran dudas o preguntas, no duden en hacérmela o en plantearme sus dudas o sus interrogantes, inclusive si es que tuvieran que interrumpirme. Les voy a pedir que puedan ya anotar sus nombres en el chat para tomar la asistencia de todos los presentes. Entonces, sin dar mayor vuelta, voy a comenzar con la explicación porque tenemos que avanzar. Bueno, hoy día yo creo que vamos a liquidar la parte del marco teórico y ya les voy a empezar a dar una pequeña tareita. Entonces, por favor, total atención, ¿ya? Bien, este es el esquema o el perfil de proyecto, ¿no? Entonces ya hemos ido viendo antecedentes, planteamiento del problema, identificación, formulación, delimitación del problema, justificación y vamos a entrar a trabajar en lo que se refiere a los objetivos de investigación general y específicos. Todo esto ya hemos visto ya las dos anteriores clases, incluyendo una clase previa al examen. Y ahora vamos a ver la parte del marco teórico y de las hipótesis y las variables. Supongo que hoy vamos a concluir con la parte del marco teórico. Tampoco es una cosa compleja, pero ya en la siguiente clase vamos a ver en forma práctica cómo trabajar el marco teórico. Lo que sí quisiera que tomen en cuenta es que en la guía que les he enviado, que tienen ustedes en la plataforma, el punto 6 y 7, que corresponde a la hipótesis y las variables, está pintado en rojo. ¿Esto qué significa? Significa que estos dos puntos son opcionales. A ver, ¿quién me podría decir por qué son opcionales estos dos puntos? ¿Quién me puede decir por qué son opcionales hipótesis y variables? ¿Dependen de qué? ¿De qué No dependerían? dicen, bueno, no sé si estoy segura, pero dijo que depende si era un proyecto, una tesis o algo así. Exactamente, muy bien, muy bien. Es decir, si se trata de una tesis, entonces obligatoriamente debe existir hipótesis y variables, ¿no? E inclusive, siendo mucho más específicos, si se trata de una tesis de corte cuantitativa, debe tener obligatoriamente hipótesis y variables. La tesis de corte cualitativa puede, la que es de con enfoque o metodología cualitativa, puede prescindir inclusive de hipótesis y variable, pero en una tesis de enfoque mixto de investigación, tiene que haber sí o sí hipótesis y variable. Entonces, el criterio para que sus proyectos tengan o no hipótesis y variables depende de la modalidad que ustedes han elegido. Si ustedes han elegido una tesis, entonces necesariamente tienen que constar en su trabajo la hipótesis y la variable. Si ustedes no han elegido una tesis y están trabajando un proyecto de grado, entonces no hay problema, pueden prescindir de la hipótesis y las variables y trabajamos directamente con el marco metodológico. Bueno, eso por favor
Quisiera que quede sumamente claro, porque si yo recibo una tesis y no encuentro hipótesis y variables, entonces quiere decir que el estudiante no ha seguido la recomendación. Y lo propio, si encuentro un proyecto de grado y no consta en el proyecto de grado el, y consta en el proyecto de grado, por decir una hipótesis o variable, entonces quiere decir que el estudiante tampoco ha comprendido a cabalidad lo que se le ha pedido en esa modalidad. Cada uno de ustedes ya sabe en qué modalidad está trabajando. Supongo que la mayoría está trabajando en proyecto de grado, ¿no? Y no en la tesis o en el trabajo dirigido. Bueno, con esa aclaración, entonces, vamos a ir a trabajar un poco cómo se formulan los objetivos de investigación, los objetivos específicos, generales, y ya posteriormente vamos a entrar al marco teórico. Y ya en las siguientes clases vamos a ir viendo el diseño metodológico, que es la parte final del perfil de proyecto de investigación. Bueno, vamos a leer el instructivo. Esto lo voy a borrar solo por ahora. Objetivo general. El objetivo general debe tener directa vinculación con la formulación de la pregunta de la investigación o del proyecto. Se debe redactar utilizando un verbo infinitivo que indique una situación de conocimiento a alcanzar. El objetivo de investigación debe reflejar lo que se pretende lograr con la tesis, proyecto de grado o trabajo dirigido. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos salen del objetivo general, deben descomponer en objetivo general, deben descomponer, perdón, el objetivo general en sus partes constituyentes, de modo que alcanzando los objetivos específicos ya se cumple con el objetivo general. Deben redactarse igualmente con verbo infinitivo, perdón, al inicio, sin repetir el verbo del objetivo general, indicando acciones de conocimiento y o desarrollo de acciones prácticas. Y después ya nos venimos al marco teórico, estados de la investigación. Muy bien. Entonces, nos vamos a ir a los objetivos de investigación. Bueno, es importante considerar que al momento de hacer una investigación, en toda investigación, trátese de un proyecto de grado, trátese de una monografía, una tesis, un trabajo dirigido, etcétera, van a haber elementos que están intrínsecamente ligados, es decir, va a existir una lógica interna de componentes claves del perfil de investigación o del proyecto de investigación que el docente siempre va a triangular a objeto de revisar si el trabajo está coherentemente planteado o no. Entonces, no es que el docente revise el trabajo y porque le parece que está mal, simplemente lo puede reprobar. No, el docente revisa los componentes del perfil que deben poseer una lógica interna concatenada, es decir, una lógica interna que relacione estos elementos y es a partir de ello que juzga si el trabajo está siendo formulado en forma coherente o si no existe coherencia. ¿Qué es lo que se triangula al momento de revisar un perfil de proyecto? La teoría, que ya desde el momento en que uno plantea el título ya ha formulado una perspectiva teórica previa, pero fundamentalmente el marco teórico, los objetivos y la metodología de la investigación. Estos tres elementos se articulan, ¿no? Son como una especie de engranajes que uno gira sobre la base del movimiento de otro. Entonces, el engranaje teoría hace que se mueva el engranaje objetivos y el engranaje objetivos hace que se mueva el engranaje metodología. ¿Qué pasa si un engranaje no gira en sintonía con la teoría, con los objetivos? Se rompe, ¿no? La lógica interna del trabajo, entonces se detiene o se obstruye. Entonces, estos tres elementos deben sincronizarse de manera coherente, de manera lógica. Por eso es que la teoría
va a estar contenida en los objetivos de investigación. Es decir, cuando uno haga la declaratoria de sus objetivos específicos, de su objetivo general, va a utilizar términos claves de la teoría en esos objetivos, porque uno no puede plantear objetivos que estén sustraídos de la teoría. Entonces, esa teoría debe estar presente ahí en los objetivos y, por lo tanto, los objetivos también nos van a dar la directriz para plantear la estrategia metodológica o la metodología. Entonces, son tres elementos que están articulados entre sí, que no hay dónde perderse. Son tres elementos que tienen una lógica intrínseca que el estudiante debe revisar y debe cuidar de que se cumpla para que su trabajo sea coherente. Vamos a hablar de los objetivos de investigación. ¿Para qué se formulan los objetivos de investigación? ¿Para qué planteamos objetivos de investigación? Una de las primeras razones es que los objetivos de investigación van a definir el grado de conocimiento que se pretende alcanzar en la investigación. Es decir, los objetivos poseen jerarquías. Los verbos que se utilizan en los objetivos de investigación poseen una jerarquía. Hay objetivos que son descriptivos, hay objetivos que son eh, explicativos, hay objetivos que son exploratorios, hay objetivos que son eh, interpretativos o comprensivos, ¿no? Entonces hay una jerarquía de los objetivos, si ustedes quieren, y que tiene que ver con los niveles del conocimiento. Les voy a poner aquí niveles del conocimiento, ¿no? Entonces, el nivel más básico del conocimiento es la descripción. Después viene la explicación. Después viene la predicción, ¿no? Es decir, son niveles mucho más complejos uno que el otro. Es decir, van así en forma ascendente. Entonces, aquí el conocimiento, podríamos decir, es más básico y a medida que asciende, se hace más complejo. Se hace más complejo, ¿no? Entonces, estos objetivos, perdón, estos niveles del conocimiento expresan esa, esa complejidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando planteamos una investigación, igual la investigación va a tener grados, ¿no? O niveles. Puede haber una investigación que sea netamente descriptiva. Por ejemplo, los proyectos de grado son solamente descriptivos. Pueden haber trabajos que sean correlacionales, que están entre descriptivos y explicativos. Pueden haber trabajos que sean explicativos, de acuerdo al diseño de investigación, si va a ser un diseño explicativo, descriptivo. E inclusive, lo vamos a poner así, ¿no? Pueden haber estudios que sean exploratorios, pero ya no dejan de ser descriptivos, ¿no? Más o menos como que podemos establecer cuáles son los niveles, ¿no? Entonces, entre descriptivo, casi explicativo, están los correlacionales, después están los estudios explicativos, eh, y así, digamos, va a ir complejizándose. Pero esta complejidad está en una relación también intrínseca con los objetivos que utilizamos, grados o niveles, ¿no? Entonces, por decirles, podemos utilizar conceptos como eh, diagnosticar, ¿no? Entonces, diagnosticar es casi exploratorio.
¿no? Por ejemplo, identificar, igual es descriptivo, ¿no? Por decir el concepto relacionar o el verbo relacionar, ya es correlacional ese verbo, ¿no? Por ejemplo, determinar ya es un verbo explicativo, ¿no? Pues determinar es decir, como cuál es la razón de una cosa. Entonces, a medida que utilizamos estos conceptos, entonces, o estos verbos, es que va creciendo nuestro grado de complejidad en la investigación. Por eso es muy importante que ustedes sepan lo que cada verbo significa. Si ustedes no van a saber qué significa el verbo que están utilizando en su objetivo, pues van a formular cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, aquí el verbo clave, describir, ¿no ve? También. Entonces ya se utilizan estos verbos. Por ejemplo, clasificar también son verbos descriptivos y así puede seguir subiendo el grado de complejidad de una investigación. Bueno, esto es simplemente una especie de paréntesis para que ustedes vayan comprendiendo a qué se refiere cuando dice definen el grado de conocimiento que se pretende alcanzar en la investigación. Orientan el proceso investigativo y definen las directrices de la investigación. Por supuesto, ¿no? Es decir, si el objetivo dice describir, entonces lo que ustedes tienen que hacer es señalar características y atributos. Si el objetivo dice explicar, entonces tienen que establecer relaciones de causalidad. Si el objetivo dice explorar, entonces ustedes tienen que hacer una descripción amplia y densa de algo desconocido. Si el objetivo dice identificar, entonces ustedes tienen que lograr reconocer claramente qué cosa buscan identificar. Entonces, el verbo dirige la acción de investigación, define el proceso investigativo, define el método a emplearse en la investigación también, ¿no ve? Si vamos a hacer descripción, entonces no vamos a utilizar métodos explicativos. Si vamos a hacer exploración, no vamos a utilizar métodos descriptivos, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar otro tipo de métodos. El método se define por el objetivo. Entonces los objetivos establecen la directriz de la metodología a emplearse. Define la naturaleza de la investigación. Claro, mientras más carga de verbos descriptivos exista, una investigación va a ser descriptiva. Si los verbos centrales van a ser explicativos, la investigación va a ser explicativa. Entonces va a definir la naturaleza de la investigación, lo que se llama el tipo de investigación, y además que delimite y define el alcance de la investigación en relación al objeto de estudio. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu objeto de estudio? Lo voy a describir. Ah, ya, entonces está delimitado. ¿Qué vas a hacer con la relación, no sé, entre eh, ingresos y hábitos de consumo? Voy a relacionar, voy a correlacionar. Ah, bueno, ya, entonces se va a correlacionar. ¿O qué voy a hacer yo con, por ejemplo, calidad del producto o precio del producto y bajas ventas? Digamos, voy a establecer una relación de causalidad. Ah, ya. Entonces, el objetivo va a delimitar y va a definir el alcance de mi investigación con relación a mi objeto de estudio. Me va a señalar el límite del conocimiento, mis límites de conocimiento que yo estoy poniendo. Entonces, la finalidad de los objetivos de investigación tienen que ver con generar una secuencia de acciones investigativas que van a responder al objetivo general, ¿no? Entonces, por lo general, el objetivo general se va a descomponer, ¿no? Y lo descomponemos casi siempre en no más de 4 objetivos específicos. Por lo general, los objetivos específicos tienen que ver en principio con describir, después con analizar, comparar o proponer. Pero fíjense que si hacemos una secuencia de estos objetivos, lo hemos ordenado según la jerarquía de estos objetivos, ¿no? Porque hay objetivos que indican una acción de conocimiento más compleja que otros. Entonces, analizar es mucho más complejo que describir.
¿no? Analizar tiene que ver con establecer relaciones y comparar es más complejo todavía que analizar y lo mismo que proponer. Supone un grado de conocimiento superior el proponer que simplemente el análisis, la comparación o la descripción. Pero este es un simple ejemplo, ¿no? No está hablando de que se hagan acciones como por ejemplo, no sé, realizar una encuesta. Eso no es un objetivo, eso es una actividad. Por eso dice aquí, no son actividades. Expresan estadios de conocimiento, ¿no? Es decir, momentos de conocimiento a los que queremos alcanzar, a los que queremos llegar. El objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. Es decir, como les dije hace un momento, está en directa relación la teoría con el objetivo y el objetivo con el problema, con la pregunta, ¿no ve? Este se puede descomponer en al menos, dice, al menos en dos objetivos específicos. Bueno, eso es según el autor Fidias, ¿no? Pero lo recomendable es que se descomponga en no más de cuatro objetivos específicos. Correspondencia entre título, formulación de problema y objetivo general. Entonces, vamos a ver cómo se debe establecer esta correspondencia. Es decir, debe haber una lógica entre estos componentes que ya hemos hablado antes, pero lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Deserción escolar en la educación básica, caso escuelas públicas del Distrito Metropolitano. Este es el ejemplo de un título, lo he puesto de un título cualquiera. Problema, ¿cuáles son las causas de la deserción escolar en las escuelas básicas públicas del Distrito Metropolitano? Entonces, fíjense que el título está básicamente proponiendo afirmativamente la pregunta, ¿no? Y el objetivo general operacionaliza la pregunta, establecer las causas de la deserción escolar en las escuelas básicas públicas del Distrito Metropolitano. Entonces, aquí, fíjense que existe una lógica entre estos tres elementos, no hay dónde perderse, ¿no? Entonces, los tres elementos están atravesados por una lógica interna. Entonces, eso es lo que tienen que cuidar ustedes al momento de formular sus objetivos. El objetivo general. Los objetivos específicos. Se desagregan del objetivo general agotando todas las posibilidades de estudio. Entonces, ustedes ya tienen que reflexionar. Formular los objetivos no es un trabajo mecánico, es un trabajo reflexivo, porque ustedes tienen que descomponer al objetivo general en sus dimensiones, en sus campos de estudio, en todas las posibilidades de investigación que les otorga. Ustedes no pueden, digamos, decir, ah, este es mi objetivo general y ahora a ver qué voy a hacer, veré en otro trabajo cómo, qué objetivos más poner. No, ustedes tienen que desagregar de su objetivo general. Si su objetivo general, por ejemplo, es, no sé, digamos, diseñar un plan de negocios para una empresa, para la implementación o para la apertura de un restaurante, por decirles, entonces, tienen que tener objetivos que les permitan, por ejemplo, conocer el comportamiento del consumidor, de sus clientes potenciales, un objetivo que les permita saber el costo del estudio técnico, el estudio técnico, ¿no? De implementación. Tienen que tener un objetivo para la definición de la estructura organizacional o de funcionamiento del restaurante. Tienen que tener un estudio de mercado, un objetivo para un estudio de mercado. Entonces tienen ustedes que descomponer el objetivo general hasta que no haya posibilidades de que un cabo suelto se nos escape por ahí, ¿no ve? Deben ser definidos en forma operacionalizables, práctica, guiando el trabajo de campo, ¿no? Es decir, tienen ya que indicarnos qué es lo que vamos a ir a buscar en la realidad. Indican además conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio y deben iniciar siempre con un verbo infinitivo operacional. Esto es lo que les he observado a varios en su perfil de proyecto cuando me entregaron el examen. Es decir, muchos cometieron el error de formular objetivos sin verbo infinitivo. Entonces, simplemente hicieron algunas afirmaciones, pero que no eran nada operacionalizables.
Entonces, por eso, como regla en la investigación, se ha tomado la recomendación de que se implemente o se utilice siempre un verbo infinitivo. O sea, esa es una regla universal para hacer cualquier trabajo de investigación. No, no pueden sustraerse a ella. Entonces, ustedes tienen que sí o sí utilizar el verbo infinitivo operacional. Y deben ser tomados en cuenta en todo momento. Es decir, no pueden perder de vista sus objetivos específicos y el general en todo momento de la investigación. En realidad deberían conocerlos de memoria, de modo que eso les va a guiar cuando ustedes estén recogiendo información, procesando información, haciendo las conclusiones, por ejemplo, de su investigación. ¿Qué es lo que les va a guiar? Los objetivos. Los objetivos les van a decir qué es lo que han estado viendo, qué es lo que han estado estudiando, qué información han estado levantando y qué cosas van a concluir de esa información. Entonces, son directrices generales los objetivos de investigación. Establece los procedimientos, métodos y técnicas a fin de obtener la información requerida para cada objetivo, ¿no? Es decir, son ineludiblemente directrices o guías rectoras del trabajo de investigación. No se puede no tomar en cuenta. ¿Cuáles son los componentes de los objetivos de investigación? Los elementos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se plantea que todo objetivo de investigación, sea específico o general, tiene un verbo, un tema o problema que está tratando, una unidad de estudio, un espacio o ámbito del lugar donde se investiga y un tiempo de estudio, ¿no? Entonces, identificar es el verbo en este caso, es descriptivo. Los factores, ¿qué quiere identificar? ¿Cuáles son los factores que condicionan el bajo nivel del logro de aprendizaje? Ese es el tema o el problema. De los alumnos, la unidad de estudio son los alumnos, espacio o ámbito, dice, de la institución educativa de Macusani, y el tiempo matriculados en el año 2009. Entonces, así se vería el objetivo general este, ¿no? Del cual está mostrando cuáles son sus componentes o elementos. Cuando ustedes formulen su objetivo general, sobre todo, pueden ceñirse a esta tablita para ver que su objetivo cumpla con las 5 condiciones. Bien, aquí tenemos verbos para objetivos generales tomado del texto de Ballestrini. El texto se titula ¿Cómo se elabora el proyecto de investigación? Es una autora venezolana. Y de la misma autora aquí tenemos verbos para objetivos específicos, ¿no? Entonces, fíjense, los vamos a revisar. Para objetivos generales pueden repetirse también para los objetivos específicos, pero fíjense, para objetivos generales se puede utilizar analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, concretar, contrastar, crear, definir, mostrar, desarrollar, describir, diagnosticar, discriminar, diseñar. También puede utilizarse efectuar, enumerar, establecer, evaluar, explicar, examinar, exponer, formular, fundamentar, generar, identificar, inferir, mostrar, orientar, oponer, reconstruir, relatar, replicar, reproducir, revelar, planear, presentar, probar, producir, proponer, situar, tasar, trazar, evaluar. Que estos verbos pueden ser más para contabilidad, ¿no? Tasar, evaluar. Y los verbos para objetivos específicos, igual, recuperan varios de los que se puede utilizar en los objetivos generales, digamos, advertir, analizar, basar, calcular, calificar, categorizar, comparar, componer, conceptualizar, considerar, contrastar, deducir, definir, mostrar, detallar, determinar, designar, descomponer, describir, discriminar. Discriminar aquí no lo hace en sentido de que vamos a discriminar, ¿no?, a los que son diferentes, ¿no?, sino más o menos discriminar datos, eh, por ejemplo, eh, cuando hacemos una investigación de mercado, discriminar a la población fidelizada, digamos. Ya no vamos a investigar a los que ya están
fidelizados a nuestro negocio, sino a los que no están fidelizados. Eso se refiere más que todo a ese tipo de uso. Distinguir, establecer, enunciar, enumerar, especificar, estimar, examinar, explicar, fraccionar, identificar, indicar, interpretar, justificar, mencionar, mostrar, operacionalizar, organizar, registrar, relacionar, resumir, seleccionar, separar, sintetizar, sugerir. Lo importante al momento de que ustedes utilicen estos verbos para formular los objetivos es que ustedes sepan cuál es el significado del verbo que van a utilizar. Para eso, más que suficiente utilizar un diccionario, pero no el iter so pena, ¿no? Utilizar un diccionario metodológico, por ejemplo, y revisar qué significa analizar, qué significa sintetizar, qué significa determinar, qué significa exponer, qué significa comparar, porque muchos no saben qué significan esos verbos, entonces no saben cómo emplearlos o simplemente formulan por formular, entonces no proponen una idea coherente de qué es lo que van a realizar en los objetivos específicos. Por eso, ustedes deben, en principio, revisar el significado de estos verbos, ¿no? Y una vez que tengan claro el significado del verbo, sin ningún problema ustedes van a poder decir, ah, bueno, yo lo que voy a hacer en mi trabajo va a ser, no sé, voy a proponer, voy a determinar, voy a diseñar o voy a categorizar, etcétera, etcétera. O sea, ustedes ya van a poder tener mucho mayor dominio del tipo de acción, de conocimiento que les va a proponer cada verbo. Esa es una recomendación que les hago a todos ustedes, porque por lo general ahí surge, ¿no? A veces me dicen, pero licenciado, ¿qué verbo voy a utilizar? No sé qué cosa puedo poner o qué verbo voy a utilizar en mi trabajo, entonces no puedo formular los objetivos. Y en realidad es porque hay un desconocimiento de lo que significa el objetivo. Entonces, no el objetivo, perdón, hay un desconocimiento de lo que significa el verbo. Entonces, depende simplemente de que hagan esa pequeña revisión y después ya no va a significar ningún problema para ustedes. Ahora, fíjense que aquí tenemos verbos que son más exploratorios, verbos de carácter descriptivo y verbos de carácter explicativo, ¿no? Por decirles, conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear, son verbos que se pueden utilizar, pero ya están indicando que se va a hacer un trabajo de exploración, o sea, el nivel de conocimiento es exploratorio y por lo tanto el tipo de investigación puede llegar a ser exploratorio si hay un predominio de estos verbos, sobre todo en el objetivo general. Ahora, si existen, por ejemplo, verbos con un nivel más descriptivo, como analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, fíjense, diagnosticar, examinar, identificar, medir, son verbos de carácter descriptivo. Entonces, fíjense que si en el objetivo es general ustedes van a tener estos verbos, van a tener una investigación más de tipo descriptiva. Y si en los específicos van a utilizar varios de estos, como por ejemplo identificar, diagnosticar, describir, tengan por seguro que su trabajo es netamente descriptivo. Entonces también los verbos, fíjense que nos orientan para saber si mi trabajo va a ser un tipo de investigación exploratorio, descriptivo, explicativo, etcétera. Ahora, los verbos de un nivel ya mucho más complejo tienen que ver con, por ejemplo, comprobar, demostrar. Fíjense que aquí está determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar, verificar. Entonces, estos verbos, ¿cómo les podría decir? Son palabras mayores, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilicen estos verbos, quiere decir que su trabajo está adquiriendo un carácter explicativo. Ahora, una cosa, puede ser que ustedes tengan un verbo descriptivo en su objetivo general y un verbo explicativo en un objetivo específico, puede suceder, pero no por eso la investigación va a ser explicativa, ¿no? La investigación va a ser preponderantemente descriptiva, pero con auxilio o apoyo de investigación explicativa
a nivel de un objetivo de investigación. Entonces puede suceder, puede darse el caso, o puede darse que tengamos un objetivo general explicativo y después tengamos, bueno, eso va a ser siempre casi común, objetivos específicos descriptivos. En realidad sería coherente, ¿no? Que sea así. Pero sucede que a veces en investigaciones descriptivas necesitamos siempre a veces hacer una pequeña explicación en un objetivo específico y ni modo, tenemos que recurrir a utilizar un objetivo del nivel explicativo. Entonces, esos aspectos ustedes deben tomar en cuenta al momento de formular los objetivos de investigación. Entonces, esto no se explica mucho tampoco en los manuales de metodología porque simplemente te dicen que es un objetivo general, que es un objetivo específico, que se hacen con verbos infinitivos y te plantean ahí los verbos que tienes que utilizar y punto, ¿no? Pero lo importante es reflexionar sobre las implicaciones metodológicas y las implicaciones investigativas que tienen cada uno de estos verbos y lo que supone que ustedes los usen para su proyecto de investigación. Entonces, la primera regla aquí es que ustedes conozcan qué significa cada verbo, qué significa analizar, qué significa caracterizar, qué significa comparar, qué significa cuantificar, describir, diagnosticar, etcétera, etcétera. Chicos, se va a caer la grabación, entonces les voy a pedir por favor que estén atentitos en unos 2, 3 minutitos porque tienen que grabar el videíto para que no se corte nuestra clase después. Les mando el enlace, les voy a pedir que estén atentos y atentas, por favor, ¿ya? Van a estar atentos y atentas, por favor, y ya.